Temáticos de gestión empresarial. Y para comenzar, yo quiero invitar al doctor Cristian Arce de Nielsen Colombia. Nos va a presentar la conferencia Cómo atraer a las nuevas generaciones de compradores millennials y generación Z. El doctor Arce es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes, tiene un MBA en la Universidad de Barcelona y ha sido gerente de cuenta y manager de marketing mix para la región andina y el Caribe de la empresa Nielsen. Y en este cargo ha atendido a clientes de la importancia de Bavaria, Kimberly y Koala, entre otros. Recibimos al doctor Arce con un saludo especial a esta hora. Bueno, muy buenos días a todos y gracias por el cumplimiento en la agenda. Bueno, como dijo Juan, mi nombre es Cristian Arce, soy director de Retail Services en Nielsen Colombia. Y bueno, la idea de mi presentación hoy es contarles un poco de los millennials sobre todo, o esta nueva generación de consumidores que están entrando hoy a ser los clientes o los compradores, ¿sí? Y que en el corto plazo, como veremos más adelante, van a conformar el 75% de la fuerza laboral y la mayoría del consumo. Entonces tenemos que saber nosotros como comercio, y también tienen que saberlo los productores y las marcas, cómo atacar este tipo de consumidores. ¿Okay? Vamos a entrar entonces en la mente de estos consumidores millennials, entendiendo que son una generación de alto potencial. ¿De alto potencial por qué? Porque como vamos a ver más adelante, sí están dispuestos a pagar más, que es una de las preguntas más claves que todo comercio, marca, productor siempre tiene en mente, es cómo hago para premiumizar, cómo hago para cobrarle un delta de precio más a un consumidor. Vamos a ver dentro de estas nuevas generaciones que vienen a consumir cuál sería esa recomendación. Vamos a ver básicamente tres temas. Uno, de pronto un poco para poner en contexto a toda la audiencia, no sé si todos hayan oído ni siquiera el término millennial o conozcan algo de la segmentación generacional. Es importante que nos tomemos un par de minutos solamente para dejar seteado ese tema como en un conocimiento estándar de toda la audiencia. Luego vamos a ver un poco en detalle cómo son esos millennials en cuanto a las características desde demográficas hasta sobre todo sus características de consumo, y al final todo esto lo vamos a unir con qué oportunidades tiene para el comercio este tipo de generaciones como los millennials o los centennials o la generación Z, que es básicamente los mensajes que yo les quiero dejar a ustedes. ¿Qué recomendamos desde Nielsen, desde toda esta investigación que nosotros hemos hecho de consumidor vía segmentación generacional a nivel global, Latinoamérica y Colombia, de cómo vemos que el comercio se debe apalancar en sus decisiones para aprovechar de mejor manera al consumidor millennial? Entonces hablemos un poquito de la segmentación generacional. Digamos que esto viene de estudios sociológicos, antropológicos, y que han asumido compañías como Nielsen o en general en consenso las de investigaciones de mercado, con el ánimo de poder agrupar a los seres humanos en generaciones que son personas que viven en el mismo tiempo, que están en este caso determinadas por la fecha de nacimiento. No, esto no es exacto, pero más o menos para que se lleven una idea. Estamos hablando de la generación del silencio, los que nacieron antes del 45. Esta generación se llamó generación del silencio porque se hizo adulta más o menos en esa década del 45, 50, 60, y se le atribuyó mucho el silencio porque luego de la guerra, ¿sí?, fueron cero activistas, fueron muy aceptadores de la normatividad civil y demás, y por eso se le acuñó ese término de generación silencio. Los baby boomers, que fue ya la posguerra, o los niños que nacieron en la posguerra cuando la tasa de natalidad luego de la Segunda Guerra Mundial se incrementó de manera fuerte, es lo que llamamos los baby boomers, o sí, toda esa tasa de natalidad que se incrementó fuertemente, y van hasta el 65, que fueron muy en contra con ese silencio de la generación anterior, y que bueno, todos sabemos en los 60, a finales de los 60, cómo fue todo el tema de pensamiento libre y demás. Digamos que son esos cambios que hacen que se empiecen a llamar a una generación, que ocurre más o menos cada 15, 20 años, como ven en las fechas. Luego la generación X, ahí estoy yo, aunque tenga corte de pelo de millennial o algo así, pero soy generación X, y que se le denominó así también porque
la generación X, cuando ya se hizo adulto, más o menos después de la década del 80-85, todavía no tenía como una diferencia fundamental contra las generaciones anteriores, y un escritor estadounidense, que es de donde nos llega mucha de esta información, o de este tipo de segmentaciones, pues la llamó una generación que X, o sea, no se ha como determinado. Después de ese nombre ya llegó mucho más consecuente con el abecedario X, Y y Z, pero a la generación a la generación Y, que es la millennial, pues se le dio ese nombre porque fueron los que se hicieron adultos ya entrando el milenio como tal. Aquí tenemos un error de tipeo, no es 2000, es más o menos 2010, es casi cada 15 años, esa nueva generación Z. Pero si ustedes se dan cuenta, entonces, ya esta generación que llamamos millennial es la que se está haciendo el consumidor de hoy en día, es la que se está haciendo el comprador de hoy, el que va a las tiendas y el que irá y el que será, en una cifra que tenemos estimada nosotros, del 2025 va a ser el 75% de la fuerza laboral. Pues hay que ver cómo los tratamos, porque solamente para que se hagan una idea, estos millennials son en su mayoría, digo, no, esto no es ciencia exacta porque pues, hay cambios en esos años, pero en su mayoría son hijos de los baby boomers, o sea, son hijos de los 60 y todo este tema. Entonces imagínense todo ese pensamiento trasladado de padres a hijos y ahora explosionado por la tecnología y por las redes sociales y demás. Entonces se vienen cosas bien interesantes con esta generación, y de hecho pues no se vienen, ya la estamos viviendo. Ahorita vamos a ver algunos casos que por lo menos a mí sé que a muchos de ustedes les va a parecer absurda algunas de las cosas que hoy se dan con estos consumidores. Pues absurdas en el sentido increíbles. ¿Qué son entonces estos consumidores? Estamos hablando de, por ejemplo, en Estados Unidos y Europa un 26% son los millennials y los boomers son un 44% en términos de población. Y ojo a este dato, mientras que en Latinoamérica casi que la torta es al contrario en términos de población. O sea, aquí en Latinoamérica hay mucho más millennial de lo que hay en otras regiones del mundo, o países o continentes viejos como Europa o como Estados Unidos. Y eso en cuanto a población. Sin embargo, en cuanto a consumo, en Colombia estamos hablando que los millennials hacen alrededor de la población un 28% y 15 o menos del gasto, mientras que los baby boomers hacen, y estamos hablando de estos dos grupos y vamos a hablar a lo largo de la charla de estos dos grupos porque son los dos más grandes y representativos a hoy, son el 25% de la población en Colombia y representan más allá del 30% del gasto, ¿sí? Pero no se equivoquen, en pocos años será al revés, ya quien tendrá el poder adquisitivo y tendrá el poder de decisión como comprador van a ser los millennials, y por eso es súper importante ver cómo los atacamos, cómo los cautivamos, cómo nos comunicamos con ellos, qué experiencia le brindamos en el punto de venta y demás. Bueno, ya esta cifra la he hablado varias veces. Algunos otros datos interesantes es que también 44% de ellos esperan estar menos de 2 años en sus trabajos actuales. Esto es una cifra global versus 34% en Latinoamérica. Igual en Latinoamérica es un poco más bajo que en el mundo, pero aunque la charla está dispuesta para hablar del millennial como consumidor, también nosotros como comerciantes tenemos que pensar en que existe el millennial como empleado, ¿sí? Y es una situación bien difícil donde al pasar de los años nos vamos dando cuenta que se van. Esta gente quiere viajar y un día renuncia y no le importa y se va. Y me voy mañana porque mañana es que sale el avión, sale lo que sea en lo que se van. Y por eso es súper importante que nosotros como empleadores sepamos qué hacer frente a esta situación. Y de hecho, sí, ayer hablaba con alguno de los miembros del consejo de FENALCO, la junta de FENALCO, y me decía, bueno, ¿y cuál sería esa recomendación? ¿Qué debemos hacer? Lo cautivamos, lo entrenamos, le damos capacitación y a los 2 años, 3 años se nos va. Entonces, ahí hay 2 mensajes. Uno, cuiden a la generación X, ¿sí? Porque nosotros sí duramos 15, 20 años en la misma organización. Pero además de eso, sinceramente es pensar en cómo yo en esos 3, 4 años, 5 años que está el millennial en mi compañía, en el buen sentido de la palabra, lo exprimo, le saco el jugo, porque inevitablemente por sus características va a querer viajar, va a querer probar cosas nuevas, va a querer profundizar, va a querer cambiar, y eso es uno de los puntos que nosotros como empleadores tenemos que trabajar. Bueno, usan mucho también los smartphones, les gusta mantenerse al día. No confundamos el tema de, bueno, los periódicos en cuanto a impresos vienen mal en el mundo a nivel general,
pero no quiere decir que las nuevas generaciones no estén consumiendo noticias. De hecho, las nuevas generaciones consumen y están mucho más informados del día a día y de lo que pasa no en Colombia, en Latinoamérica, sino en Israel y en el conflicto de Gaza y en Mozambique y bueno, y en todo el mundo, porque son unos consumidores de contenido bastante altos. Algún contexto comparativo en estas dos grandes, digamos, segmentos generacionales como son los millennials y los baby boomers. Tenemos, bueno, los millennials tienen el 70% de su ingreso disponible, el 50% lo gastan en productos de consumo masivo, el 80% de su gasto lo hacen en viajes y de ahí esto para este sector de turismo es súper importante. Y no solamente les gusta viajar, sino les gusta ya no viajar como antes, como viajaban las generaciones anteriores, que era el paquete que te lleva, el bus, te sube, te baja, te lleva al aeropuerto, te recoge. No, a ellos les gusta planear todo su viaje. ¿Y cómo empieza la planeación de un viaje de un millennial? Metiéndose a TripAdvisor, revisando que quiero ir a tal ciudad y cuáles son los planes recomendados en esa ciudad, dónde sí ir, dónde no, ven los ratings de los restaurantes, de los hoteles y lo planean ellos mismos. Entonces es súper diferente y no porque digan que voy a gastar en viaje, entonces las agencias de viaje ya están hechas. No, hay que todo tratarlo con la mente de estos consumidores. Bueno, representan más del 40% de la venta de autos nuevos en el mundo, mientras que los boomers ya el 82% de su ingreso ya lo tienen comprometido, ¿sí? Ya está fijo en algo, en una hipoteca, ¿sí? Mientras que el millennial, no solamente, y tampoco nos equivoquemos con esto, no es solamente porque pues, el baby boomer ya tiene pues, los hijos y ya tiene la casa comprada y por eso está, digamos, con el 82% de su sueldo ya comprometido, sino que de todas maneras cuando el millennial llegue a la edad del baby boomer no va a estar igual, porque si se dan cuenta, los baby boomers ahora ni siquiera compran casa, todo es arrendado porque hoy están aquí, mañana están en otro lado, están posponiendo también la edad para tener hijos. Entonces, a las mismas edades van a ser comportamientos también diferentes. Y eso, bueno, tiene un montón de implicaciones, pero resumiéndole en una implicación para el sector comercio es que va a haber una gente con buen dinero, con un mayor tiempo de su vida gastando, ¿sí? Y eso hay que saberlo aprovechar. Bueno, aquí hay algunos otros datos interesantes. En cuanto a datos de Colombia de visitas de puntos de venta, pues más alto para baby boomers, 297 veces visita un punto de venta al año en Colombia versus 255, es decir, un 15% menos de frecuencia para los millennials. Sin embargo, esto es un dato importante y que para Fenalco debe ser súper claro ver cómo, por ejemplo, un comercio como el canal tradicional se prepara porque los millennials son más, o tienen un índice de 10 más por ciento para visitar el canal moderno versus los baby boomers, y eso lo que quiere decir es que el canal que más se les acerca a este tipo de consumidores pues va a ser el canal moderno, donde si en Colombia todavía la mitad del consumo de productos de consumo masivo viene de la tienda de barrio, que ha venido cayendo en los últimos años, en detrimento de algunos canales como los discounters que se han venido desarrollando, hace importante que este canal tradicional se modernice, se tecnifique, se piense en algunos de estos temas del consumidor del futuro. Otro punto importante es la sensibilidad al precio que tienen los millennials. Son más sensibles al precio, sin embargo vamos a ver que son más sensibles al precio cuando, sobre todo, no hay un valor agregado que ellos identifiquen claramente, ¿sí? Son más aptos a los cupones, a cambiar de tienda por los folletos y las promociones que vengan allí, visitan los websites de mucha mayor medida que los baby boomers, usan también cupones bajados de aplicaciones, y hay que saberlos entender entonces en ese sentido. Hablemos ahora un poco de los valores y las características de ellos, y me voy a quedar con 3 palabras que son las que vamos a desarrollar ahora como para entender al millennial. Somos, y es qué características diferenciales versus las generaciones anteriores tienen los millennials, más es qué están pidiendo de más estas generaciones, y finalmente la ahora, que tiene que ver con la conexión, ¿sí? Entonces somos más y ahora, que tiene que ver con muchas de las características que están resaltadas en el gráfico. Entonces, la generación del nosotros. Esta es una de las cosas que les decía que me parece increíble. El señor que ustedes ven a la izquierda es un youtuber, ¿sí? Una de estas personas que hace videos de YouTube y comenta sobre videojuegos. Al año
tiene ingresos por 12 millones de dólares. Se llama PewDiePie, pues es el nombre por lo menos del YouTube. Es un millennial, es un pelado. El de la derecha es el CEO de Apple, Tim Cook, una compañía de más de 200 billones de dólares, y gana ligeramente menos. Y le bajaron el sueldo hace poco hace como 2 años, porque los resultados no iban tan bien como la bolsa esperaba. Entonces, increíble, ¿cierto? Pero esta gente está encontrando la manera de, sin ser empleados, que no sé cuántos años llevará señor Tim Cook en Apple, ganarse la misma o más plata. Entonces son cosas que a nosotros nos parecen absurdas, pero eso es lo que está viviendo esta generación y esas son las posibilidades que ve, ¿sí? Son niveles de ingresos de este tamaño comentando sobre videojuegos en YouTube, que lo haces con una cámara HD que consigues en cualquier esquina, y internet que tengas en la casa, y listo. El resto es creatividad y ponerte a jugar todo el día y dar tips y demás, ¿sí? Que son ese tipo de situaciones a las que están expuestas. Entonces no se nos haga raro que piensan pero ¿de dónde sacan que esto se puede hacer? Pues miren que hay pruebas de eso. Los millennials también se definen como soy un maestro multitasking. Si se dan cuenta, pues si tienen hijos o conocidos dentro de esta generación, se dan cuenta que no pueden ver televisión y solo ver televisión. Es televisión y con el celular. Y si sale algo en la televisión, no sé, salen los millennials en la televisión, se meten a Wikipedia a ver qué es millennial en el celular. Pero están versus los boomers casi 2 veces o 3 veces más propensos a interactuar en redes sociales mientras están viendo programas de televisión. Ahorita vamos a ver una investigación que hizo Nielsen en Estados Unidos sobre que se llamó la era de la distracción, y es versus lo que éramos antes las personas que veíamos televisión y solo veíamos televisión, a lo que es ahora un millennial viendo televisión, hablando con un amigo, chateando, y ya pero como graficado, científicamente graficado, y es súper interesante. Bueno, es una generación que tiene opinión siempre de todo, ¿sí? Y bueno, ya lo hablábamos, se mantiene muy conectado a las redes y sobre todo prefiere programas, shows, programas de televisión, de video y demás, que tengan siempre una interacción también con las redes sociales o que valoren su opinión. Esa es la primera parte del somos. La segunda parte del más es bien interesante porque aquí vienen oportunidades para nosotros. Y bueno, una es, queremos estar más informados, o sea, nunca, como tienen acceso tan rápido a la información, les queda muy fácil no tragar entero, lo que era diferente a las generaciones anteriores. Hoy en día no hay que estudiar tanto dato puntual, porque finalmente está en la palma de la mano, a un touch de la pantalla en Google, en Wikipedia, ¿sí? Mucho más que los baby boomers en este caso. Pero ojo, y aquí piensan las oportunidades para nosotros. Quieren estar informados, pero también quieren estar informados de lo que se meten a la boca, de lo que se meten al estómago, y de tener información de esos productos que ofrece el comercio es súper importante para ellos, ¿sí? Cómo es procesada la comida que me están dando, ¿sí? Y ahí tenemos nosotros que empezar a destacar dentro de nuestra labor características y certificación y publicidad y comunicación alrededor del comercio justo, de los productos orgánicos, de los productos altos en proteína, de las adiciones de fortificantes, de las porciones controladas sugeridas, de los productos libres de cafeína, libres de gluten y demás, porque en estas cosas, lo vamos a ver más adelante, sí están dispuestos a pagar más, ¿sí? Bueno, temas de responsabilidad social empresarial, este dato es interesante. 51% preferirían una compañía, ¿sí?, que revise el empaque o envoltura de los productos para asegurarse del impacto social positivo que tiene. O sea, solamente decir yo que esta caja en la que te estoy repartiendo X o Y producto tiene un 80% de cartón reciclado, ¿sí?, y que se biodegrada en tal, y le pongo un sello de la asociación yo no sé qué, genial para este tipo de consumidores del futuro. Eso puede ser para el mismo producto, mismo precio o incluso un precio elevado, la diferencia al momento de detonar la selección de compra de un producto o de un servicio incluso más. Porque hablamos de comidas, marcas, servicios, pero están dispuestos a pagar más si ofrecen más. Yo lo que tengo que definir es qué es ese más dentro de mi
propuesta de valor, de producto o dentro de mi comercio. Adicionalmente, también están mucho más dispuestos a recibir productos nuevos, también a recibir marcas sostenibles o a adoptar marcas sostenibles, y eso se refiere a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, a los certificados de comercio justo y demás. En cuanto a los productos nuevos, hablamos de 2/3 partes de los millennials han comprado un producto nuevo. En este caso la pregunta era sobre su última compra, y fíjense que es diferencialmente superior a lo que era el resto de las generaciones, la X, los baby boomers y la generación del silencio. Entonces hablamos de somos, cómo son, del más, y hay que definir ese más cómo lo vamos a meter dentro de nuestra propuesta de valor, porque se puede cobrar más por eso. Y el último es el ahora, y el ahora es la conectividad. ¿Sí? Siempre están conectados en todo momento y necesitan estar conectados, y uno los ve como desesperados si no tienen esa conexión. Utilizan mucho la tecnología, y la tecnología sobre todo para aprovechar un concepto que para nosotros siempre era cercanía, que es el concepto de conveniencia. El concepto de conveniencia para las generaciones anteriores era un poco la cercanía o la conveniencia de la tienda de barrio porque quedaba cerca. Ahora ese concepto es mucho más allá. O sea, esto tiene domicilios, tiene suscripciones automáticas. Esto no está tan desarrollado en Colombia, pero en Estados Unidos, no sé si conocen el botón que se llama el Dash Button de Amazon, donde si yo tengo el detergente en la alacena, ¿sí? y se acaba y está el botoncito, yo lo pego en la pared, hundo el botón está conectado por Wi-Fi con Amazon y pide automáticamente el producto. ¿Sí? O también lo puedo agregar a una lista predefinida de productos. Todo eso es conveniencia, que antes para nosotros era cercanía, bueno, para esta gente son muchas más cosas. ¿Sí? O la otra es ordenan online y recogen en la tienda. Y miren, hay un caso bien interesante de Walmart en Estados Unidos que en mi concepto se ha defendido bien dentro de lo que puede ante un monstruo tan bueno y tan grande con tantos tentáculos como Amazon. Miren lo que hizo Walmart. Obviamente ya tenía el servicio de eso, se llama Call and Collect o Click and Collect, que es lo pido por internet o lo pido por teléfono y lo recojo en la tienda. Sin embargo, las tiendas cierran en algún momento, y si los millennials, que también es otra característica que les gusta trabajar cuando les viene en gana, pueden salir de la oficina a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, y Walmart hizo una prueba puso como una vending machine, imagínense una vending machine, una maquinita esta de dulces, pero tamaño gigante en un parqueadero de Walmart, y lo que hacen estos millennials es que hacen la compra y llegan a la hora que sea, muestran el código de barra de su celular y la bolsa ya está prearmada, la dejaron desde las 6 de la tarde y les entrega el mercado a la 1 de la mañana, a las 12 de la noche, cuando quieran, y eso está refrigerado y demás, pero es una vending machine gigante. Eso es trabajar con conveniencia, nuevo concepto de conveniencia. Bueno, siempre están conectados, ya lo habíamos hablado. Y la relación del millennial con la compra o con el comercio no es como esta, que esta era la de toda la vida, ¿sí? Yo veo una publicidad, me antojo, voy a la tienda, lo miro, decido si lo compro o no, y si me gusta, entonces soy probador, soy un poco más frecuente y al final termino siendo leal a un producto o a un comercio. ¿Sí? No, esto ahora es un enredo de cosas, porque entonces ahora yo a veces, y sobre todo este grupo de consumidores, van a la tienda, ven el producto, lo tocan, lo miran y van después y se vuelven y lo compran en internet. ¿Sí? O al revés, ¿sí? Hacen la investigación por internet y van y lo compran en la tienda. Entonces, todos estos caminos, y además, versus otras generaciones, son muy influenciados por lo que son los ratings de los productos en las redes sociales, los ratings de los productos en las páginas de los comercios electrónicos, de los comentarios que deja la gente allí, y por eso nosotros como comercio también tenemos que estar súper dispuestos a manejar de manera cercana este tema de las redes sociales, porque un comentario mal manejado
digamos, situaciones de crisis o algún desperfecto o alguna situación incómoda de servicio, siempre se puede presentar, pero hay oportunidades maravillosas de salir de ahí muy airosos e incluso quedar mucho mejor parados de lo que salimos allí como proveedor de producto o servicio. Este es el estudio que les comentaba que se hizo en Estados Unidos en los millennials, que puede que allá estén un poco más adelantados, pero ya con el tema de la tecnología, esto van a ser los millennials, ya son algunos millennials aquí en Colombia, o en el futuro lo van a hacer muy cercano. Es el consumo de medios por cada uno de los diferentes canales, donde tenemos radio cayendo en el corto plazo, donde tenemos televisión en vivo cayendo en el corto plazo. La que viene ahora es televisión no en vivo, entre comillas, para que todos lo conozcamos, Netflix, tiene que ver ahí o entra allí. Después importantes tenemos computador, smartphones o las tabletas. Y miren que estos son horas de consumo de medios a la semana, cómo se ha ido incrementando en los últimos años, en el último lustro y demás, vía estos nuevos aparatos que sí están canibalizando en algo la televisión en vivo y la radio, pero están sobre todo expandiendo, o sea, sí hay un consumo mayor. Y sobre todo pues en esos rangos de edad de menores, ¿sí? Los menores de 34 años, donde ya el 40% en ese consumo de medios diariamente está involucrado un dispositivo móvil o algo de ese estilo, o único, o sea, usado únicamente o en convivencia con la televisión. A la izquierda tenemos un inmigrante digital. Inmigrante digital se llaman casi que todos los de la generación X hacia atrás. Inmigrantes porque pues no la vivieron durante su crecimiento, sino fue ya que les tocó migrar hacia allá. Y este es el consumo de medios en un día promedio. Miren que hay incluso valles o momentos en los que no está consumiendo medios, y esto es un millennial o un nativo digital, que son desde el millennial y la generación Z, donde no solamente no hay un momento en que no consume medios, sino que está interactuando casi todo el día entre diferentes medios. Y este es otro interesante, este es el que yo les hablaba de antes cómo consumíamos medios, la televisión, una persona viendo televisión. Entonces tenemos la barra amarilla cuando cambio de canal, la barra azul cuando ve el programa y la barra morada el comercial. Y me lo veo, me lo empaco completico. ¿Sí? Este es un millennial viendo televisión con un amigo y el celular. Entonces, todas las combinaciones posibles que se les ocurra. Imagínense entonces capturar la atención y pasarle un mensaje a una persona que está en la era de la distracción. Complicadísimo, complicadísimo. ¿Sí? Entonces, que podemos hacer las cosas igual que no se puede. Para el nuevo consumidor no se puede. Porque, y esto es simplemente la graficación de lo que todos ustedes han visto en sus casas o con algún millennial conocido o alguna de estas personas de estas nuevas generaciones. Tal cual, esta es la representación gráfica de eso. Y también tenemos que tener en cuenta que como ellos son nativos digitales, para ellos el tema de haber nacido con ya los feeds, ¿sí? Las noticias o todo este tema de Facebook y demás, hace que empiecen a desarrollar unos puntos de ceguera donde si yo hago, por ejemplo, alguna publicidad en banners, tengo que revisarla muy bien porque puede que ya esos sean puntos ciegos que no lo van a ver. Este es un análisis de eye tracking donde si se ven en el celular, en el smartphone va clarísimamente desviada la atención. Y en el ejemplo de la derecha vemos cómo es 3 veces más efectivo un banner que esté metido dentro del contenido a uno que sea un banner fijo que está abajo. Son ese tipo de aprendizajes los que tenemos que tener nosotros al comunicarnos con esta gente que está en el ahora, en la conexión. ¿Sí? Bueno, en temas de comida y demás, sí, también están buscando conveniencia en términos de un servicio más rápido, incluso reemplazan snack como algunas comidas en vez de algunas comidas o prefieren comer en vendedores ambulantes y demás. Pero esto no significa que sea siempre comida chatarra, porque como vimos anteriormente se preocupan. Entonces sí puede que sea comida rápida, pero comida rápida saludable, pero comida rápida sin gluten, pero comida rápida, ¿sí? Con algunas de estas características que son súper relevantes para ellos. Bueno, y finalmente, ¿qué tenemos que hacer o qué podemos hacer
para aprovechar esta generación. Una que es muy importante y la que voy a recalcar mucho es el tema de la experiencia, y como comercio nosotros tenemos que preocuparnos por cada vez más, y sobre todo cuando esta gente sea el verdadero decisor del consumo en Colombia, generar experiencias en el comercio, en el punto de venta, en mi relación con ellos. 2/3 partes de los productos más ganadores en innovación han tenido degustación con este tipo de generaciones, ¿sí? Eso es clave, generar experiencia, ir más allá, temas no solamente visuales, sino multisensoriales. Esta gente se informa antes de comprar un producto, tanto en lo nuevo como en lo viejo, va y busca, ¿sí? Si el producto en Colombia no tiene ninguna, digamos, crítica, rating o demás, van a la página de Amazon, van a Alibaba y la revisan, ¿sí? Porque finalmente en muchos casos, no en todos, es el mismo producto. Y finalmente, les quiero dejar pues unos mensajes de qué oportunidades vemos nosotros, veo yo que deberíamos aprovechar como comercio en cuanto a los millennials. Uno, tenemos que usar las redes de varias maneras. Uno, y la más clave para nosotros es como comercio electrónico, y la otra es como punto de comunicación, resolución de dudas y siempre tomar toda situación para salir adelante y quedar nosotros muy por encima. Un mal tweet, una mala respuesta a una queja de un cliente en redes, eso es el desastre. Tenemos que tenerlo muy bien manejado. ¿Por qué? Porque ellos creen en las recomendaciones de sus redes y sobre todo también la información que nosotros pongamos. Y en el caso, por ejemplo, del comercio electrónico en grandes superficies o este tipo de comercio, súper importante que la información del producto sea clave. Fotos de buena calidad de imagen, todos los contenidos, los ingredientes nutricionales, si tienen sellos de libre de gluten, toda esa información tiene que estar en las redes. Otro es resaltar y agregar los beneficios, y era lo que decíamos ahora, esa definición de qué es el más de mi producto, de mi servicio entregado, ¿sí? Entonces, certificados de calidad, de comercio justo, de responsabilidad social empresarial y demás. Súper importante para estas generaciones. Otra es compartir historias, hacerlos parte, brindarles experiencia en el punto de venta, con los productos, degustaciones y demás. Todo ese tema de las experiencias para ellos es fundamental. ¿Qué más? Darles el control, que es darles la oportunidad, por ejemplo, a ellos, si yo estoy dando una serie de beneficios, que ellos puedan escoger según sus necesidades, de 2, 3, 4 beneficios que hay, cuáles son los que ellos escogen. Eso es súper llamativo y les gusta a la hora de decidir si se van en una opción de compra por X, Y o Z proveedor de esa necesidad o producto. Y finalmente, lo que acabamos de ver en la era de la distracción, el manejo de la publicidad es muy clave para esta generación, teniendo en cuenta que el enganche se genera mediante la comunicación multisensorial, donde hay sobre todo tres elementos muy importantes, y hablemos, por ejemplo, de comunicación tanto en impresos como en videos, 3 elementos que son muy importantes. Uno es el enganche emocional. En esa era la distracción donde veíamos tantas opciones de hablando con el vecino, mirando el chat, mirando la televisión y demás. Primero es el enganche emocional. Luego que yo logro el enganche emocional es transmitir un mensaje que sea relevante para ese grupo, ¿sí? ¿Y qué son mensajes relevantes para ese grupo? Todo lo que hablamos ahorita del más y todos estos temas. Y al final, linkear esas dos cosas con mi marca, con mi comercio, con mi bien o servicio que estoy tratando de venderles a este grupo de millennials. Eso era, muchas gracias. Buenos días. Cristian, pues aprovechando la presencia de Cristian, un ejecutivo muy competente, millennial de Nielsen. No soy millennial, pero está en esa frontera imaginaria. Pues yo sí quisiera pues aprovechar la presencia de un ejecutivo de una firma tan emblemática que nos nutre de cifras, de información, de tendencias, pues haciendo un paréntesis y abusando de su benevolencia. Anoche tuvimos la ocasión de conversar mientras veíamos un desfile de modas, no, conversar de lo que nos gusta, de esto de los
consumidores, de las tendencias, pues yo sí quisiera que aprovecháramos la presencia de Cristian para que lo que pueda contarnos usted, lo que no sea reserva sumarial. Hay mucha preocupación en el comercio por el desempeño de las ventas en este año, y algunos estamos pensando que también la llegada de nuevos formatos están impactando sobremanera el mercado. Por favor, coméntenos un poco su visión respecto a eso de este año. Entiendo que el canal tradicional, por ejemplo, está sufriendo unos revolcones. Si le parece, conversemos 2, 3 minuticos sobre el tema. Bueno, gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, sí, digamos, bueno, Nielsen, la principal, digamos, objetivo de Nielsen es dimensionar mercados y trabajar la información de medición de mercados, y eso, digamos, que hace parte total de lo que nosotros hacemos. En ese sentido, desde el año pasado nosotros desde Nielsen veíamos una desaceleración del comercio de consumo masivo en los principales canales y en todos, ¿sí? Canal moderno, canal tradicional y demás, que se agudizó durante el primer semestre, como todos sabemos. Nosotros creemos que ya estamos como en punto de volver a empezar a recuperar, ¿sí? No estar en positivo, pero volver a recuperar, porque nosotros vemos que más o menos el consumo de productos de consumo masivo por estos canales de retail están decreciendo levemente. Hoy en día, lo que va a correr el año, podemos hablar de un menos 1%, temas de ese estilo. Situación que en esa canasta que Nielsen monitorea, que son más de 100 categorías de productos de consumo masivo, no se veía esa situación, un consumo total Colombia en negativo desde 1999. Entonces sí es una situación que, aunque siempre había tenido ciclos, ¿no? Reforma tributaria del 2003, ampliaciones y demás, nunca había habido desaceleraciones, pero nunca caídas, como la de este año. Y lo más preocupante es que la única relación que hay entre, y cuando lo abrimos por canales, sí había momentos donde el canal moderno supermercado sí caía en negativo, pero la tienda jamás, desde el 99. Y hoy la tienda está cayendo, según nuestros cálculos, en el primer semestre del año a órdenes del 6%, menos 6%, lo que termina siendo, pues, preocupante. Eso tiene, en algún caso, sí, una compensación con el desarrollo de nuevos formatos, estos formatos discounters tipo D1, Justo y Bueno, Ara, pero de todas maneras no los alcanzan a compensar por lo menos a hoy, y por eso vemos ese menos 1% de la caída del consumo. ¿Qué vemos nosotros en esa situación? Bueno, parte es que cuando entraron los discounters de uno, sobre todo que entró en el 2009, empezando por Medellín, desde que entraron a niveles socioeconómicos más altos y entraron casi que cerca a los Éxitos, a los Jumbo, a los Olímpica y demás. Y por eso afectaron en un principio más a esos canales modernos. Sin embargo, ya D1 tiene casi 600 puntos de venta a nivel nacional, ¿sí? Justo y Bueno en un año ya tiene 300, 270, y esa cantidad de puntos ya han empezado a abrir en niveles socioeconómicos más bajos, en zonas, bueno, ya hay unos discounters que están en la costa, en Bogotá el sur está súper poblado, y eso sí le está pegando a la tienda de barrio, y en general, ahora más que antes, el principal afectado sí es la tienda de barrio. Y en este semestre en particular hay un aspecto muy importante para la tienda, y es que categorías de bebidas como cervezas y gaseosas, jugos y demás, tienen particularmente una situación negativa por el fenómeno del Niño, o sea, calor que se presentó el año pasado en el primer semestre y que este año no. Y eso hace que esas categorías, que son un gran rubro de la tienda de barrio, pues la tengan afectada. Creemos nosotros ya los índices de confianza, nosotros hacemos una medición de índice de confianza, FEDesarrollo también hace una. No estamos en terreno positivo en confianza, pero por lo menos ya vamos un poco mejor que a principio de año. Esperamos nosotros que tener un final de año por lo menos mejor que todos los anteriores, y poder salir el año que viene de esta situación complicada. Gracias. Esto que acaba de decir Cristian me parece sugestivo. Yo no tenía a la mano esa información, y es que nos dicen que la cámara tiene que enfocar. Lo que acaba de decir Cristian es, yo diría que preocupante, ¿no? Es decir, desde el año 99, muchos de ustedes no habían nacido, el volumen de ventas medido por Nielsen no registraba un descenso tan pronunciado. ¿Hay alguna
algún contraste por zonas geográficas colombianas, en el sentido de que a mí me da la impresión que Bogotá está muy golpeada, pero el feeling de ustedes, ¿cuál es? Sí, sí, y definitivamente si resaltamos una zona donde haya una mayor afectación es Bogotá, definitivamente. Bogotá es donde ha estado mucho más afectada y donde la misma relación que tenemos en Nielsen con los fabricantes nos han dicho, bueno, hagamos un análisis, las mismas cadenas, particularmente yo manejo la relación con las grandes superficies y sí ha sido un tema que incluso, bueno, hemos hablado en la ANDI, con FENALCO, de muchas iniciativas incluso de aumentar el consumo en Bogotá porque sí está afectada. La costa, por ejemplo, al contrario no tanto, porque pues en los últimos años, digamos, la costa al contrario ha salido un poco más al desarrollo versus las otras regiones, porque, hay que decirlo, estaba un poco más atrasada en ese índice de desarrollo como región. Y otra inquietud, aprovechando que aquí hay personas de todo el país, de la Orinoquia, ahora que se está hablando, y que el Papa batió récord allá en asistencia de Villavicencio, que es la puerta de entrada al llano. Usted me comentaba que estaban haciendo un experimento piloto en la media Colombia, alrededor de las dinámicas de consumo. ¿Alguna pista que nos pueda ofrecer? Sí, digamos, hace 15, 18 años sucedió una situación similar y es, bueno, solamente un aspecto muy técnico de la medición de la data Nielsen es que Nielsen realmente no cubre el 100% de la población, sino una porción de ella, porque no estamos, por ejemplo, midiendo Casanare, Chocó y algunas regiones. Sin embargo, y esto surgió por el mismo impulso de los fabricantes, pero también por, Nielsen como también pone un grano de arena para ayudar a todo este proceso de reinserción de zonas que antes casi que todos las teníamos olvidadas, los atendíamos indirectamente y demás, y todas estas zonas, antiguos territorios nacionales y demás, van a estar ya incluidos dentro de la medición de Nielsen a partir del próximo año, lo que significa, si hay paz, si hay unos territorios nacionales antes que no manejábamos directamente, pues si está todo el mundo, Nielsen tiene que medir esas zonas y tenemos que estar allí también presentes como haciendo patria. Bueno, no sé si alguien del auditorio quisiera formular una pregunta a Cristian, que es nuestro invitado especial. Por favor, hay una persona, dos. Aquí el amigo nos va a ayudar. Si quiere este micrófono, lléveslo, no hay problema. Entonces, pues demos prioridad a mi costado derecho. Cristian, buenos días. Hay un segmento de comerciantes que dependemos mucho de la venta inicial como intangible y que tenemos que utilizar un discurso muy largo para poder llegar al producto final. ¿Qué vamos a hacer de cara a los millennials que son rápidos, que hay que resolverles a una velocidad sorprendente? ¿Qué nos recomendás? Ponme un ejemplo de… El negocio de nosotros es arrendamiento de inmuebles usados. Ya sabemos que lo primero que debemos de hacer es no amarrarlos porque ellos no van a querer estar mucho tiempo. Pero igual tienen que mirar varios inmuebles, tienen que hacer la cita, deben de hacer toda una ruta, hay que darles todo un servicio, hay que darles todo un servicio a pesar de que ellos ven las imágenes en internet todo, pero es complejo el proceso, lo vemos complejo. Claro. ¿Qué nos recomiendas en eso? Bueno, a ver, ¿qué se me ocurre? Y de hecho lo he visto en un país de Europa, se me escapa el nombre en este momento. No los puedo amarrar en el inmueble con el arriendo por mucho tiempo, estoy de acuerdo, no se van a dejar, no lo van a hacer. Pero imagínense si los amarramos en arriendos, pero no con el mismo inmueble. No sé, es arriesgado, suena así, pero si yo tengo un pool de bienes y le ofrezco que por una mensualidad tal, usted pueda arrendar hoy en Bogotá, pero después en Medellín y en Cartagena, ¿sí? Este tipo de cosas puede ser, lo amarro, pero dándole la opción al millennial de cómo, digamos, aprovechar en su beneficio diferentes inmuebles con una misma cuota de arriendo. Suena arriesgado, suena diferente, pero de verdad con esta gente toca pensar fuera de la caja. Cristian, muy buenos días a ti y a todos los que están acá.
Yo soy un X casado con una Y. Mi hogar es a una dinámica muy especial, porque efectivamente mi esposa es la que nos arma los viajes y lo vive intensamente. Se goza el viaje, la arma del viaje, el viaje y los comentarios posteriores al viaje y las fotos que subo en Facebook. Claro. Pregunta, la venta consultiva, yo veo que, o siento al menos, que los Y son mucho más sensibles a la venta consultiva que los X o antes que los X. Me gustaría que pronto hicieras alguna referencia frente a venta consultiva y las diferentes generaciones que hemos visto aquí de consumidores, primero. Y segundo, me parece muy importante, uno escucha a Rappi y la publicidad que está haciendo Rappi y ellos hablan de los microconsumos. Piensa uno que cuando hay microconsumo hay mucho más gasto en temas de transporte y de logística. Si el millennial está mucho más dispuesto a gastar en logística, en envío de la mercancía, que a veces en el producto mismo, pues porque uno ve la velocidad, es un tema de logística, piensa uno en la distribución del producto. ¿Cuál sería esa relación y lo que esté dispuesto eventualmente un millennial a pagar por temas de logística en la entrega del producto? Vale. Bueno, con respecto a la primera pregunta que era sobre venta consultiva, fíjense que vimos dos conceptos. Uno es, los millennials son sensibles a precio, ¿sí? Pero son sensibles a precio en productos que no tengan un valor diferenciado. La venta consultiva no se hace para productos que no tengan un valor diferenciado. Se hace generalmente para productos donde yo mediante esa venta, mediante esa consulta de la venta, estoy, digamos, resaltando esos valores adicionales del producto. Entonces, ¿cuál sería para mí la recomendación allí? Es enfocar el discurso, el argumentario de la venta consultiva hacia la definición de ese más, ¿sí? Hacia la definición de cómo al millennial mi servicio o mi producto que estoy vendiendo mediante venta consultiva le da ese más en más informado de lo que come, ese más en mi servicio, mi producto es más consciente del impacto socioambiental, mi empresa tiene X, Y, Z certificado de responsabilidad social empresarial. O sea, lo enfocaría en esos valores que generalmente el millennial identifica como detonadores de su selección de compra. Y la segunda, bueno, sí, caso Rappi. Sí, total, eso tiene que ver con el concepto de conveniencia, porque, es decir, hoy en día el 54% de la población en el mundo vive en zonas urbanas, ¿sí? Hace unos años era el 45% y en el 2020 va a ser 2/3 partes, el 66%, va a estar concentrado en zonas urbanas. Eso es problemas de movilidad, ¿sí? Y eso toda la ciudad lo está viviendo, y Rappi ha aprovechado muy bien eso. Y recuerden que Rappi da los productos, o sea, da el precio de los productos del supermercado, de donde compre, ¿sí? E incluso lleva la factura, pero lo que gana lo que llaman ellos el rapitendero es la propina que le da el comprador al hacer el domicilio. Y dan muy buenas propinas, ¿por qué? Porque lo que piensa el millennial es, estoy ocupado haciendo XY cosa, si yo me voy en el carro, tomo un bus o tomo un taxi, me vale, no sé, estoy diciendo, cerca, 5.000 pesos de ida al taxi, 5.000 pesos de vuelta. Le doy 5.000 u 8.000 pesos si lo necesito muy rápido al rapitendero y me lo trae. Entonces, estoy pagando conveniencia. Ese es el concepto alrededor de eso. La última, Cristian, perdón. Mire, más o menos, ¿qué entiendo? Estas nuevas generaciones ni como empleados porque no calientan la silla, y como clientes difíciles. Yo tengo 56, mi hijo tiene 28, y créanme, a pesar del choque generacional que siempre tenemos en familias empresariales, larguémosles la rienda a los hijos, que eso sí saben vender de acuerdo a estas nuevas temáticas. No nos dé miedo, porque es que me ha pegado unas descrestadas, y eso que he estudiado. Te los invito a que hagamos eso y no nos dé miedo, soltarle las riendas a los que vienen detrás de nosotros. Gracias. Muy buen consejo. Gracias, Cristian. Antes de que Juan Eduardo suba al auditorio, ya se acabó la restricción que había, porque salió publicada esta mañana la noticia, y entonces ya la podemos oficializar. La revista Dinero, en su versión digital, subió esta mañana muy temprano
un análisis que coincide un poco con lo que mencionábamos ayer, y es el manejo de precios por parte de los hard discounts. Pues hicieron un experimento estos periodistas de dinero, hicieron mercado en 4 o 5, no más, como 7 establecimientos, y sorprendámonos, porque es sorprendente, sale más barato hacer mercado en ciertas cadenas como el Éxito que en los hard discounts, si excluimos esas 4 categorías que ellos están mostrando con unos precios verdaderamente asombrosos. Yo les recomiendo que miren eso porque pues es un elemento muy interesante, y bueno, con ese comentario queríamos terminar. Juan Eduardo, tiene usted la palabra.